Agradeceros vuestra presencia que nos es sumamente importante, porque por vuestra mediación en todos los asuntos que corresponden a la Cámara y que venimos trabajando, pues quedaría pobre en la mayoría de las ocasiones. Y digo mediación y nunca mejor dicho, porque hoy precisamente vamos a hablar de mediación, y os vamos a presentar un convenio que firmamos de mediación con AMECAN, que es la Asociación de Mediación de Cantabria, y que está aquí su presidente, y está representada por su presidente, que es David Ceballos. Un convenio que venimos trabajando hace tiempo, que venimos trabajando con muchísimo cariño, con muchísima ilusión, y que queremos ponerlo en marcha, ponerlo en práctica lo más pronto posible, pues que entendemos que es una de las funciones que podemos desarrollar y que además podemos aportar en este campo muchísimo. Por lo tanto, y como es un tema que David lleva trabajando en primerísima persona durante mucho tiempo, y es el presidente además de la asociación, le voy a pasar la palabra para que él, de alguna manera, y sobre todo en los aspectos técnicos, nos pueda informar y le podamos o le podáis, si así lo entendéis, hacer alguna pregunta al respecto. Por venir aquí a la celebración de este acto de firma del convenio. Gracias, Antonio, gracias a la Cámara de Comercio por el interés en querer impulsar esta institución de resolución de conflictos. Y, bueno, siendo una línea de la entidad, en este caso, querer expandirlo a través de otras instituciones que podamos colaborar y tejer esa red, ¿no?, de colaboración que pueda servir para su difusión e impulso, pues la Cámara de Comercio era y es uno de los puntos de inflexión que puede marcar un antes y un después en cuanto a la implantación y sobre todo en la implementación de este proyecto en el ámbito de las empresas de Torrelavega y también de Cantabria, que es también intención poder abarcar esa línea de actuación. Por nuestra parte, este es el pistoletazo de salida, lo entendemos así, hay vocación de querer hacerlo y hacerlo bien por parte de las dos instituciones, en eso estamos en consonancia, y creo además que de ahora en adelante pues podemos fijar una hoja de ruta, una hoja de trabajo para poder empezar a trabajar sobre ello. Las fases de cómo se hará y de cómo se desarrollará pues se irá lógicamente configurando y también desarrollando en los próximos meses o durante el próximo año, y esperamos, o los resultados que podemos esperar en todo caso es uno, el conocimiento por parte del empresariado del recurso, de que la Cámara puede prestar ese servicio, en qué consiste, que sea también conocido, y luego por ende que luego sea un recurso al que por lo menos el empresariado de Cantabria pueda recurrir, tanto en la versión de los conflictos que puedan tener al respecto de su propio funcionamiento y dinámica con otras entidades con las que se relacionan en el día a día, así como también en una vertiente más interna respecto a los conflictos de carácter organizacional que puedan tener esos entramados empresariales, ya sean de pequeña, mediana o gran empresa. Y de una manera o de otra, ya sea en una vertiente interna o en una vertiente externa, contribuir de alguna forma, y creo que además está constatado en otras experiencias que existen, ya no solo en este país, sino principalmente en el mundo anglosajón, donde hay muchísimo más recorrido, a una mejora de ese funcionamiento del entramado empresarial y, por ende, a una repercusión en el crecimiento económico de Cantabria. Eso podría ser, aunque sea una aportación pequeña, pero creemos que pueda llegar a ser, y que de una manera u otra tanto nuestra entidad como la Cámara de Comercio también puedan verse beneficiados. Hay algunas líneas, y hay algunas líneas definidas, lo que pasa que el proyecto es muy amplio y muy ambicioso, ¿no? Y por lo tanto, siguiendo un poquitín las características del que os habla, del presidente de la Cámara, le importa mucho más los pasos inmediatos, aunque sean cortos, que las grandilocuencias y después no ver nada. He preferido en este caso y en esta situación, y así me lo han ratificado ellos, pues empezar ya, aunque no esté absolutamente definido cuáles son todas las líneas que vamos a desarrollar, porque además es que tenemos muchas posibilidades, pero repito, priorizo el comenzar y el ser útil lo más pronto posible dentro de las medidas del convenio.
Lo que sí que está claro es que el convenio sí ya marca algunas marco de referencia para poder trabajar, y entre ellas pues ciertas líneas en las cuales sería la creación de un registro en el que habría profesionales que se adscribirían y que por turno, podría ser así el funcionamiento, podrían llevar o acometer la labor profesional. 2, la realización muy probable también de una formación específica tanto para el personal de la Cámara como también para otras personas interesadas, y luego también lo que es la fase fundamental, y dado el desconocimiento que hay de la institución y sobre todo de en qué sirve y para qué, ¿no?, pues de una manera o de otra hacer una labor de divulgación y difusión, que ya ahora mismo también estamos hablando que se pueda empezar a acometer lo antes posible por los diversos canales que encontremos y que lógicamente ya se pueden vislumbrar, entre ellos las propias corporaciones profesionales que aglutinan profesionales que están insertos dentro de la dinámica empresarial, véase gestorías administrativas, véase asesorías fiscales, el mundo jurídico en general, y luego para posteriormente empezar a desarrollar y ser ese punto de encuentro para que aquellas empresas que quieran beneficiarse del sistema puedan acudir, solicitar, acogerse a este sistema que esta institución presta, y a partir de ahí, que es la siguiente pregunta, puedan desarrollarse esos procesos de resolución de conflictos, ya sea por la vía de la mediación de conflictos, ya sea por otro camino de métodos alternativos de resolución de conflictos, como es el arbitraje, que actualmente ya lleva un tiempo firmado un convenio por parte de la Cámara de Comercio. Respecto a los requisitos para poder adscribirse, en principio, el primer requisito es ser empresa, poder acudir aquí a Torrelavega y tener esa disposición de acudir, y en principio lo que es la parte económica de lo que es el coste está también regulado en función de una serie de tasas que lógicamente por la prestación de ese servicio deben de percibirse. Sí, bueno, el tema de los métodos de resolución de conflictos, el tradicional es el método judicial, y más o menos todos podemos hacernos una idea de cuáles son los costos que puede tener un proceso de ese tipo. Poniendo una media y haciendo así una aproximación a grosso modo, pues pueden estar en torno a los 1.000, en función de ciertos factores, ¿verdad? E incluso, por supuesto, muchísimo más dinero. En estos casos, la disminución tanto económica como de tiempos quizás es lo más significativo. La disminución de tiempos a la hora de poder resolver dichos conflictos, y desde el punto de vista económico también muy frecuentemente se reducen a unas cuantías que a veces pueden representar un 10 o un 12, 15% de lo que hubiera costado un eventual proceso judicial. Hay una de las cuestiones que son fundamentales respecto al tema del ámbito empresarial y concretamente de su conflictividad, es una característica que tiene el entramado cántabro, pero que también por extensión es del entramado empresarial del Estado español, y es que coinciden en que el 80-85% de los empresarios son empresas que tienen una raigumbre de carácter familiar y que por lo tanto tienen unos caracteres muy especiales, entre ellos unas peculiaridades que tienen que ver con el propio sistema familiar, con la propia emotividad o emocionalidad que tienen ese tipo de conflictos, y que en la mayoría de las ocasiones pueden llevar al traste, digamos, o que la empresa pueda llegar a morir en un determinado momento en el que del entrepreneur, que se llama el primer emprendedor que hace la empresa, a la sucesión a sus hijos o herederos, puede llegar a empezar ahí la pérdida, ¿no?, de que esa empresa realmente no llegue a buen puerto. En esos casos y en ese tipo de conflictos se pueden atribuir a un sistema de resolución de conflictos como puede ser el arbitraje, al sistema judicial u otros métodos, o en este caso y en muchos casos que ya han empezado a haber ejemplos, se pueden desarrollar a través de un proceso de mediación de conflictos en el cual sí que se valora o se tiene en cuenta mucho lo que es la cuestión de la emocionalidad y sobre todo del sistema familiar que está implicado. De tal manera que ese tipo de conflictos, por ejemplo, en el ámbito de la sucesión empresarial por parte de herederos dentro de una empresa familiar, puede ser un tipo de conflicto, uno, frecuente, y dos, de una importancia muy relevante. Por lo tanto, pues si podemos poner como un ejemplo paradigmático, podríamos hablar, por ejemplo, de ese. Además de otro tipo de conflictos que lógicamente puedan llegar a darse, como pueden ser problemas de impagos entre empresas, problemas de suministros entre proveedores y clientes. O sea, puede haber una gama muy amplia de conflictología y de ámbito de actuación, pero bueno, me he referido a este de la sucesión hereditaria en la empresa familiar porque bueno, parece que es un poco un paradigma que puede servir de ejemplo.